Ahí sí. Muy buenas tardes a todas, a todos. Sí, Esteban, vaya nomás. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Sí, pues te podías desconcentrar. Lo mismo para el Juan Ayala, que ya se fue, parece. Sí. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, viernes 11 de junio, y hoy día estamos tomando pruebas recuperativas, pruebas 2. En este curso tenemos al Juan Ayala y al Esteban Maldonado que justificaron su inasistencia. Así que les vaya súper bien a los chiquillos. Y nosotros, por otro lado, vamos a entretenernos hoy día dando inicio a lo que es la guía 6, la última guía de esta unidad. ¿Alguien tiene idea de qué se trata esta guía? ¿Alguien sabe con qué tendrá relación esta guía? ¿No se les ocurre algo? ¿O no se me habrá salido a mí? ¿Se los habré mencionado por ahí? ¿No? Mire. Se mantiene el objetivo. Se mantiene el objetivo de que vamos a resolver problemas aplicando máximos y mínimos con derivadas de funciones en contextos cotidianos o laborales. Mire en particular lo que vamos a empezar a hacer ahora. Mire lo que dice ahí. Construye una función para resolver un problema de optimización de acuerdo a las restricciones propias del contexto del problema. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por optimizar? ¿Qué es para ustedes optimizar? A ver, la impresión que tengan ustedes de lo que signifique optimizar. A ver ahí en el chat. Ignacio, Francisco, Juan, Sergio, Johan. Menos pasos, dice el Ignacio. Sergio piensa que es como hacer algo, a ver, ahí, hacer algo más rápido. Optimizar. ¿Alguien más quiere dar una impresión de qué será para ustedes optimizar? Hacerlo como óptimo, optimizar, ¿cierto? Tiene como de óptimo, de que algo sea de la mejor manera, quizás. ¿Ya? Cuando uno quiere optimizar algo, es saber bajo qué valores, por ejemplo, bajo qué condiciones se obtiene más algo o menos algo. Por ejemplo, la mayor cantidad de área o la menor cantidad de material, etcétera, ¿ya? Valores máximos o mínimos. Entonces, vamos a trabajar con optimización, vamos a seguir trabajando con los máximos o mínimos, que es lo que ya hemos aprendido hasta la guía 5. Y además yo voy a agregarles también un tips ahí, que es el criterio de la segunda derivada, que los va a ayudar en la resolución de este tipo de ejercicio. Pero lo más importante aquí es que nosotros vamos a aprender a armar las funciones. Vamos a ser capaces de armar una función y de poder trabajarla y encontrar su máximo, su mínimo, y saber qué valores me permiten, por ejemplo, obtener el mayor costo o el menor costo, perdón, o la mayor área, la mayor cantidad de luz para una ventana, etcétera, ¿ya? Para eso les quiero invitar a revisar la cápsula número 10, que es la última ya cápsula de asignatura, ¿ya? Que tiene que ver un poco con esto que les estoy comentando, cómo armar estas funciones, etcétera. Así que los invito a poner un montón de atención, chiquillos, porque realmente es importante que no se desconcentren en esta parte. Ya hay harto paso a paso, pongan mucha atención. Yo les voy a compartir ahora el video. Mientras tanto, espérenme un segundo, que no estoy mirando el chat. ¿Alguien me escribió? Denme un segundito. Sí, Abelino, ningún problema. Ya, ahí sí, les voy a compartir. Coméntenme si se escucha bien, por favor, porque está un poquito bajito el video, pero después se le sube el volumen. Optimización de funciones.
Hola estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a la 10ª y última cápsula de aprendizaje de la asignatura de Cálculo 1. Luego de haber aprendido a identificar máximos y mínimos relativos y absolutos de una función, hoy culminaremos nuestro aprendizaje aplicando esto último a contextos de optimización. A veces, en algunas situaciones, hay más de una solución posible. Sin embargo, puede que no todas sean óptimas. La optimización consiste en encontrar la mejor solución a un problema. Revisemos la siguiente situación. Contiguo a una pared larga se quiere instalar un sector rectangular de pasto, que además será cercado. Se cuenta con exactamente 20 metros cuadrados de pasto a instalar y se desea ahorrar en la cantidad de cercado de madera que bordeará el pasto. Es decir, el área de la superficie corresponde a 20 metros cuadrados y se desea optimizar el perímetro de esta superficie. ¿Cuáles serán las dimensiones largo y ancho del rectángulo de pasto que minimizan el perímetro de la superficie? Desarrollando el pasto, observamos claramente los 20 metros cuadrados, teniendo en consideración que cada cuadrito corresponde a 1 metro cuadrado. Distribuyendo el pasto para formar un rectángulo, una de las posibilidades es un rectángulo de 10 metros por 2 metros, como vemos aquí, y mantenemos lógicamente el área de 20 metros cuadrados. En este caso vamos a calcular la longitud de la cerca. Será 2 por 2 más 10, 2 por 2 por cada uno de los lados derecho e izquierdo, y el 10 por el lado de abajo, y nos da un total de 14 metros que se necesitarían para la cerca. Otra posibilidad sería formar un rectángulo de 5 metros por 4 metros, como estoy formando aquí. También nos da el área de 20 metros cuadrados. En este caso, la longitud de cerca necesaria será 2 por 4, 8, más 5, 13 metros. Notemos que, hasta el momento, estas últimas medidas son las más convenientes para minimizar el perímetro, es decir, optimizarlo. Sin embargo, aún podríamos encontrar otras medidas mejores, como con el cálculo de la derivada. Un problema de optimización consiste en buscar la mejor solución mediante la minimización o maximización de algún aspecto determinado. En otras palabras, se trata de encontrar el valor mínimo o máximo de una función dado el contexto. En nuestro ejemplo, estábamos buscando minimizar el perímetro, es decir, buscar el valor mínimo del perímetro considerando un área constante ya que queremos ahorrar la cerca. Contextos, otros aspectos que se optimizan al minimizar son, por ejemplo, costos, tiempo, riesgo, fallas, etc. Y en otras situaciones, la optimización podría tener relación con maximizar. ¿Qué sería óptimo de maximizar? Las ganancias, por ejemplo, rendimiento, superficie, espacio, etc. Pensando siempre en lo que sea más conveniente y mejor. ¿Pero qué tiene que ver esto con las derivadas? Recordemos que los puntos críticos son puntos máximos o mínimos de la función y se encuentran igualando la derivada a cero. Por lo tanto, justamente eso es lo que debemos hacer para minimizar el perímetro de nuestro ejercicio. Dado que desconocemos los valores de los lados del rectángulo, les llamaremos x e y. El perímetro a cercar es 2x más y. Y dado que para optimizarlo debemos derivar la función, tenemos el inconveniente de que ésta depende de dos variables, x e y. Debemos considerar algún dato adicional que conozcamos. Sabemos que el área se calcula largo por ancho. En este caso, nosotros sabemos que el área es 20 metros cuadrados, entonces reemplazamos en el lugar de A y ponemos el 20. Despejando la y en esta ecuación, obtenemos que y es igual a 20 partido en x. Esto lo hacemos para poder sustituirlo en la ecuación del perímetro. Entonces, en el lugar de y ponemos 20 partido en x.
Y así nos queda una función p que depende solo de x. Para optimizar la función, es decir, minimizar el perímetro, derivamos la función y nos queda 2 menos 20 partido en x al cuadrado. E igualando a 0 para encontrar valores críticos, nos va quedando, despejando la x, que 10 es igual a x al cuadrado, aplicamos raíz, y nos da que x es igual a raíz de 10, lo que corresponde aproximadamente a 3,16. Así, teniendo el valor de x, solo queda reemplazar en la ecuación 2 para obtener el valor de y. Reemplazando, y en lugar de x poniendo raíz de 10, nos queda que y es aproximadamente 6,32. Con esto hemos determinado las medidas de los lados del rectángulo que hacen que el perímetro sea óptimo. Las dimensiones del rectángulo de pasto que minimizan el perímetro son 3,16 metros de ancho y 6,32 metros de largo. Y calculando este perímetro para asegurarnos de que efectivamente es el mejor, 2 por 3,16 más 6,32 nos da 12,64 metros de cerca, que corresponde a la longitud mínima de la cerca que se usará para delimitar la superficie de 20 metros cuadrados de pasto. E incluso al compararlo con las opciones anteriores, nos damos cuenta que esta es la más conveniente. Por lo tanto, estudiantes, para resolver un problema de optimización, se sugiere seguir los siguientes pasos. Primero, leer e identificar datos de la situación. Segundo, determinar la función a optimizar y expresarla en función de una variable para posteriormente poderla derivar. Si está en función de dos variables, las restricciones adicionales del problema permitirán sustituir una de las variables en la función a optimizar, quedando esta dependiendo de una sola variable. Tercero, derivar la función e igualarla a 0 para encontrar valores críticos. Cuarto, calcular los valores solicitados. Y por último, responder la pregunta. En general, en los ejercicios de su guía encontrarán problemas asociados a perímetro, área y volumen. Para cálculos asociados a figuras planas, dado un perímetro, lo óptimo es maximizar el área para aprovechar al máximo la superficie. Y al contrario, dado un área, lo óptimo es minimizar perímetro para reducir el material que se usará para el contorno. Y para cálculos asociados a cuerpos geométricos, dado el área, es decir, la superficie exterior del cuerpo, lo óptimo es maximizar el volumen para aprovechar al máximo el espacio dentro del cuerpo. Y al contrario, dado el volumen, lo óptimo es minimizar el área para reducir el material exterior. En síntesis, hay problemas que tienen más de una solución posible, pero no todas son necesariamente las mejores. La optimización consiste en encontrar la mejor solución a un problema. Esta será la que nos permita, por ejemplo, minimizar costos, minimizar materiales, maximizar espacios, maximizar ganancias. En definitiva, optimizar es encontrar máximos o mínimos que, como ya sabemos, se encuentran cuando la derivada de la función es 0. Que les vaya muy bien desarrollando los ejercicios de su guía 6. Les deseo que finalicen con éxito este semestre y su carrera. Ha sido un gusto acompañarles en su aprendizaje. Un abrazo y que estén muy bien. Ya. Oye, ¿qué les pareció la cápsula? ¿Qué tal? ¿Alguien puso atención realmente? A mí me importa porque... Oh, se me cayó el lápiz. Porque esta parte... Sí, esta parte... Oye, esperen que se me cayó el lápiz. Acá está. Ahí sí. Tiene mucho que ver con lo que ya estábamos revisando, pero además con armar la función, que es lo más importante. Además, usted va a tener que averiguar si los valores que encuentra son máximos o mínimos. Entonces, yo aquí me quiero detener
y quiero darle un tips que le puede servir, ¿ya? Este tip tiene que ver con el criterio de la segunda derivada. ¿Alguien conoce este criterio? Mire lo que estoy colocando. Ahí. Un valor crítico. Si yo tengo un valor x igual a igual a un valor crítico, si yo evalúo la segunda derivada en ese valor y me da un valor positivo, entonces a corresponde a un valor. Si es positivo, es un mínimo, ¿ya? Es al revés. En cambio, si reemplazo ese valor, que es punto crítico, en la segunda derivada, y este valor ahí me da un valor negativo, por eso menor que 0, entonces significa que a es un valor máximo. ¿Queda claro el criterio de la segunda derivada? Lo enseño porque no lo enseño formal, porque en realidad no es necesario, pero creo que les vendría súper bien porque es más fácil para ustedes ahora que ya se manejan. Si necesitan saber de inmediato si es un máximo o un mínimo, pueden usar el criterio de la segunda derivada. ¿Se entiende o no? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Tienen que preguntar, pues chiquillos, ¿cómo voy a saber yo si se entiende, si no se entiende? ¿Se captó el criterio de la segunda derivada? Resumiendo, es que si encontramos un valor crítico, el x1, el x2, el x3, etcétera, cualquiera, pero un valor crítico, y lo reemplazamos en la segunda derivada, entonces, si este valor da un valor positivo, ese valor crítico era un mínimo. En cambio, si lo reemplazamos y nos da un valor negativo, entonces ese valor era un valor máximo. Eso es lo que quiere decir. Ya en general, entonces, para este tipo de problemas, esos son como los pasos a pasos que se sugieren. Ya identificar los datos del problema, determinar cuál va a ser la función que se va a optimizar y a qué corresponde, por ejemplo, el dato que a ustedes le den. Y de esa manera poder armar la función, encontrar puntos críticos derivando, ¿cierto? Igualando a 0, etcétera. Y luego verificando si estos puntos críticos corresponden a máximos o mínimos. Entonces, vamos a partir con un primer problema. Ahí les tengo entonces el primer ejercicio. Es muy similar, o es parecido, digamos, al que vimos en la cápsula. Y dice así: un granjero tiene 2.400 metros de cerca y desea rodear un campo rectangular que limita con un río recto. No necesita cercar a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tiene el área más grande? Si me dicen cuáles son las dimensiones del campo que tiene el área más grande, ¿cuál es la función que vamos a optimizar? ¿La función área o la función perímetro? Fíjese que aquí me dan las funciones. Perímetro como el contorno x más y más x, por eso y más 2x. Y la función área, largo por ancho, x por y, por eso x por y. Según lo que me están pidiendo acá, ¿qué función queremos optimizar? Si me pide cuáles son las dimensiones del campo que tienen el área más grande. Queremos optimizar, ¿no es cierto?, la función área, es decir, encontrar un valor que haga que se obtenga el área más grande, es decir, que el valor crítico queremos que sea un valor máximo. Eso es lo que queremos en el fondo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo?
Todo bien, ya. Seguimos entonces. Luego, una vez que ya determinamos, por ejemplo, que vamos a optimizar la función área, significa que esta es la función que vamos a derivar, pero resulta que está así, x por y, y nosotros no sabemos derivar con dos variables, pues, sabemos solo con una, ¿cierto? Entonces, el dato que me dan acá es de lo más relevante, porque ese valor nos va a servir para reemplazar uno de estos dos valores. 2.400 metros. ¿Qué representan esos 2.400 metros? Dice un granjero tiene 2.400 metros de cerca. El perímetro, bien, Johan. Entonces, si tenemos que el perímetro es igual a y más 2x, quiere decir que 2.400 es igual a y más 2x. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué podríamos hacer ahora? A ver. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Alguna idea? Tenemos esto, miren. ¿De qué nos puede servir esta información si nosotros lo que queremos hacer es derivar x por y, pero no podemos derivar x por y porque hay dos variables? Necesitamos que todo esté con función x o con función y, pero no ambas mezcladas. ¿Cómo lo podríamos hacer? Fíjese que acá en esta ecuación usted podría despejar la y. Eso, bien Esteban, podríamos despejar la y. Entonces, si la despejamos, nos quedaría 2.400 menos 2x. Y de esa manera, en vez de escribir x por y, escribimos x por 2.400 menos 2x. Hasta ahí, ¿cómo van? Ahora esta es una función área y está todo en función de x. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuál sería el desarrollo de eso para que lo dejemos expresado en una sola función? Les voy a pedir que vayan copiando lo que está en pizarra si es que están siguiendo el ejercicio porque lo voy a borrar en breve, ¿ya? ¿Cómo se desarrollaría esto? Recuerden, cuando está multiplicando S con S, muy bien, 2400x. Y x por menos 2x serían menos 2x al cuadrado. Esa sería como la función y en el fondo es la función que vamos a optimizar. ¿Ya? Si alguien necesita copiar hasta ahí, hágalo por favor porque vamos a borrar. Yo por mientras voy a copiar en el chat la función a de x para que no se nos olvide, ya que voy a borrar 2400x menos 2x cuadrado. Ahí está la función a de x, que es la función área, y es lo que vamos a optimizar, a buscar el máximo. Entonces, para ir en busca de ese valor máximo, ¿qué tenemos que hacer ahora? Derivar, ¿no es cierto? Luego de eso igualar a cero y por ahí averiguar cuáles son los valores críticos. Así que vayan derivando y luego de eso igualando a cero para encontrar valor crítico. Les doy un minutito para hacer eso.
Entonces, esa derivada ahora la igualan a 0 y encuentran el punto crítico. En este caso les queda una expresión lineal de primer grado, así que es solo despejar x, porque sería un solo valor crítico. Si fuera al cuadrado tendríamos que buscar dos valores críticos, en este caso es solo uno. ¿Cuál será ese valor crítico? ¿Seguro que menos 600? Eso, 600. Bien, bien, Johan. Esteban, ¿te dio lo mismo? ¿Los demás? Fran, ¿alguien ahí? Entonces, voy a borrar aquí. Teniendo esta función que encontraron ya, la función a de x, función área que le íbamos a optimizar, ¿no es cierto? Y que era 2400x menos 2x al cuadrado, pueden proceder a buscar esos puntos críticos. Para eso, derivar, es decir, nos queda 2400 por la derivada de x, que es 1, menos 2 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Así que nos quedaría 2400 menos 4x. Esa sería la derivada de la función. Y como ahora para encontrar el punto crítico necesitamos igualar esto a 0, entonces 2400 menos 4x se iguala a 0. Como está negativo lo dejamos positivo, ¿cierto? Algunos se lo conocen así. Y luego despejamos el 4 que está multiplicando acá, pasa dividiendo al otro lado. Por lo tanto, 2400 dividido 4 nos da 600. Quiere decir que 600 es el punto crítico, el valor que optimiza esta área. O sea, que da el área más grande. ¿Cómo usted puede verificar que esto es verdad? Entonces tiene que calcular primero la segunda derivada. Calculamos la segunda derivada. Rápidamente, ¿cuánto es la segunda derivada? La derivada de 2400 sería 0 y la derivada de menos 4x sería menos 4. Eso nos da menos 4, la segunda derivada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo les pido, pero entonces reemplacen el 600 en la segunda derivada, usted me va a decir, pero profe, no hay dónde reemplazarlo si no está la x. Eso quiere decir que se mantiene el valor menos 4. Y al ser negativo, yo les dije que era al contrario. Como nos dio un valor negativo, significa que ese valor 600 es un máximo. Entonces está bien. El valor que maximiza el área sería x igual a 600. Si x vale 600, te falta calcular el valor de y. Y ustedes ya saben que el valor de y estaba despejado antes, ¿se acuerdan? 2400 menos 2x, eso era y. Entonces ustedes calculan 2400 menos 2 por x, 2 por 600. Y eso les va a dar y igual a ¿cuánto? Y igual a 1200, ¿no? Sí. Entonces ahí tienen las dimensiones, el valor de x, el valor de y a lo mejor podrían agregar a esto el valor del área. ¿Cuál es esa área tan grande? X por y. ¿Cuánto es el área? X por y. O sea, 600 por 1200, que es alrededor de harto. 7, a ver. 600 por 1200, 720.000. O sea que el área máxima es de 720.000 metros cuadrados, por ejemplo. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bien. Acá este PPT fue colaboración de otro colega que usó pizarrita para hacer este PPT, así que el desarrollo está hecho a mano, ¿ya? Me refiero a que es el PPT que les voy a dejar en la plataforma, que les sirva con el desarrollo para que lo tengan a mano, aparte del que hacemos en clase.
Así que van a verlo así, pero es exactamente lo mismo. Y también aplican el criterio de la segunda derivada, fíjese. Encuentra el valor de X, encuentra el valor de Y verifica si es realmente un valor máximo. Y efectivamente en la segunda derivada nos da negativo, así que todo bien. Y ahí están los valores. Mire, mire esto que está acá. ¡Ay, ay, ay! Ya. ¿Están preparados o no? ¿Están preparados para lanzarse a la piscina? ¿Tiene puesto ya su traje de baño? ¿Está el flotador ahí, cualquier cosa? Porque esto va a ser intenso, esto va a ser intenso. Es a gran altura, este piquero es a gran altura. Mira acá, dice. Se requiere fabricar una lata cilíndrica para que contenga 1 litro de aceite. Recordemos que 1 litro de aceite son 1000 centímetros cúbicos. Encuentre las dimensiones que minimizarán el costo del metal para fabricar la lata. Entonces, si estamos pensando en minimizar el costo, es porque estamos pensando en minimizar el área del contorno, ¿ya? Y eso significa que esta es la función que ustedes tienen que optimizar, la función área del contorno. Generalmente, ¿cómo uno identifica cuál es la función que se va a optimizar? Generalmente usted tiene que mirar el dato que le dan. Este dato, si corresponde al volumen, entonces es porque va a tener que optimizar la función área. Si el dato corresponde a área, entonces es porque probablemente va a tener que optimizar la función volumen. En este caso, 1 litro de aceite, 1000 centímetros cúbicos, ¿eso es área o volumen? Volumen, cuando hablamos de centímetros cúbicos, ¿cierto? O de algo, una unidad elevado a 3, generalmente hablamos de volumen, capacidad. Entonces, como el dato que me dan es de volumen, entonces por eso uno puede concluir que la función que vamos a optimizar es función área, que es lo que le dieron acá. ¿Ya? Ojo, dice acá, para minimizar el costo del metal, minimizaremos el área de la superficie del cilindro, tapa, fondo y lados, por lo que se debe considerar, y ahí está. R representaría el radio y H representaría la altura, esta medida. ¿Ya? A eso se refiere. En cambio, el volumen representa esta otra medida. Y en este caso, nosotros conocemos el valor del volumen. Sabemos que esa B representa 1000 centímetros cúbicos. Y usted puede considerar igual a 3,14 el valor de pi para achicar un poquito el asunto, como lo desee. ¿Se atreven a explorar o quieren ir juntos de nuevo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Vamos, expresen, expresen. ¿Qué podemos hacer primero entonces? ¿Qué hacemos con estos 1000 centímetros cúbicos? ¿Dónde los dejamos escritos? A ver. Lo vamos a reemplazar. ¿Y dónde lo vamos a reemplazar? En la función, bien, bien Esteban, en la función volumen. Yo voy a dejar espacio aquí y voy a ir reescribiendo algunas cosas. ¿Ya? A ver si lo achico esto un poco. Ahí. Miren, todavía no. Nos dieron la función área, que era 6,28 r cuadrado, lo voy a escribir. 6,28 r al cuadrado más 6,28 r por h.
Ahí. Y la función volumen es, aparece acá, 3,14 R cuadrado por H. Se lo vamos a escribir, 3,14 R cuadrado por H. Y esos 1000 litros de volumen que tenemos ahí, ¿dónde los podríamos reemplazar? ¿En cuál de las dos funciones? El 1000 centímetros cúbicos. ¿Qué representa? R, H, A, B. ¿Qué valor representa de todos los que aparece ahí? El valor del volumen. Por lo tanto, sabemos que 1000 sería igual a 3,14 R cuadrado H. ¿Para qué podría servir esta información? Si lo que queremos optimizar es esta función. Pero esta función, para poder derivarla, tiene que estar solo con R's o solo con H's, pero no con las dos. ¿Qué podríamos hacer? Fíjese, quisiéramos derivar esto. Juan, ¿qué le pasó? Por interno, porque no puedo resolver dudas de materia, pero pregúntame por interno para ver cómo te puedo ayudar. A lo mejor si es algo técnico o para poder orientarte. Johan, podríamos hacer eso solo si tuviéramos la certeza que son medidas iguales, pero el área no es lo mismo que el volumen. La única medida que sabemos que es igual es que teníamos cuánto era el volumen. Por lo tanto, ese volumen es igual a esta fórmula. Y en ese sentido, ¿para qué uno hace eso? Para poder despejar una de las dos variables. En este caso conviene despejar la variable h. Si despejáramos la variable h, ¿cómo quedaría la expresión? 1000. ¿Y qué pasa con todo eso que está multiplicando la h? Pasa dividiendo, como le dicen algunos, ¿cierto? Entonces sería 3,14 r al cuadrado. Entonces ahora, esta expresión que representa h, la van a reemplazar ustedes en esta función, de manera que ya no hayan h, sino que todo quede con r. Entonces fíjense, 6,28, y aquí dice r por h. R por el valor de h, que ya saben cuánto es. 1000 partido por 3,14 r cuadrado. Reduzcan esta expresión lo que más puedan. Yo, mientras tanto, háganlo ustedes, voy a apagar el micrófono, voy a resolver la duda que tiene Juan. Denme un segundo.
no con punto, porque si lo escribe con punto, el sistema se lo va a tomar como texto y no va a ser lo mismo. Y cuando es un número mayor a 1000, igual, no hay que escribir un punto por separar la unidad de 1000 con la centena, se escribe nomás el número, ¿ya? Por si acaso. Ya, Johan. Ojo que, por ejemplo, si divides eso por 3,14, ¿qué número te queda? Fíjense que pueden cancelar una R de arriba con una R de abajo, así que va a quedar partido por R. Y calcule, 6,28 por 1000 y todo eso dividido por 3,14. ¿Cuánto le da? $2000. Queda más bonito, ¿ves? Ahí. Entonces, esa es la función con la que vamos a trabajar, la que vamos a optimizar. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño break. Miren, son las 17:47. ¿Les parece que a las 17, a ver, 57, que a las 17:57 continuemos para que ahí continuemos con este ejercicio porque es bien largo, entonces ya por lo menos tenemos armada la primera parte que es la función. Yo creo que la segunda parte de la clase podría ser ya desarrollarlo y ver si alcanzamos a hacer un ejercicio más. ¿Les parece? 9 minutitos entonces de break. Lo voy a dejar anotadito entonces. Volvemos a las 17, ya, 58. Ya, ahí. Unos minutitos de break entonces y luego revisamos este ejercicio. Si alguien quiere ir avanzando, ya recuerde lo que tiene que hacer. Derivar, igualar a cero, encontrar los puntos críticos y verificar, calcular lo solicitado. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer a la vuelta. Aprovechen su break.
Ya. ¿Cómo estuvo ese break? ¿Se repuso? ¿Fue a tomar agüita? A ver, a ver. Ahí veo que se viene incorporando la Javiera, el Abelino. Se cae el Abelino. ¿Qué pasó con Abelino? Ya. Vamos a comenzar entonces con esta última parte. Pongan harta atención, chiquillos. Yo sé que esta parte es un poquito más compleja, requiere de cierto orden, pero para eso hay que poner harta atención. Fíjense en la función que tenemos. Esta es la función que tenemos y es la que vamos a derivar ahora para luego encontrarle los puntos críticos. Así que la voy a reescribir, voy a borrar acá. Sería la función a de r en este caso, porque es el área que depende de r. Era 6, me voy a adelantar un poquito porque yo tengo acá el desarrollo. Y teníamos, acá estaba la función, sí. 6,28. 6,28 por r al cuadrado era, sí, ¿cierto? Y todo eso más 2000 partido por r, ¿o no? ¿Me pueden confirmar? Sí, por favor. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, ya. Y luego entonces la derivada a' de r en este caso, 6,28 por 2. Bien, chiquillos, 12,56 por r en este caso, porque acuérdense que el 2 sería r elevado a 2 menos 1, eso sería 1. Y acá yo les sugiero, recuerden que esto es lo mismo que si dijera 2000 por r elevado a ¿cuánto? A menos 1. Entonces usted en el fondo acá, para derivar, dice 2000 por la derivada de r a la menos 1, es decir, baja el menos 1, r se mantiene y el menos 1 se le resta 1. ¿Cómo quedaría entonces expresado esto? ¿Se dieron cuenta de lo que ocurrió acá? Apliqué lo mismo que ocurre cuando uno deriva una función de potencia. Baja y disminuye en 1. Entonces bajé el menos 1, ahí está, estoy multiplicando por menos 1. Y el menos 1 que tenía de potencia disminuye en 1. Lo expresé así para que quede más notorio. Y nos quedaría 12,56R menos 2000, porque 2000 por menos 1 es menos 2000, y quedaría R elevado a menos 2. Y ahí usted puede volver a cómo se escribía normalmente, o sea, 12,56R menos 2000 partido por r elevado a 2. Ahí puede volver a escribirlo así. Pero para derivar, yo le sugiero que esté en este formato. Es más fácil, mucho más sencillo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Lo que vamos a hacer ahora es encontrar los puntos críticos, por lo tanto, la expresión que encontramos derivada, ¿cierto? La tenemos que igualar a 0. Así que 12,56R menos 2000R cuadrado lo vamos a igualar a 0. Vamos con esa parte ahora. 12,56R menos 2000 partido por R al cuadrado tiene que quedar igualado a 0. Aquí usted tiene un camino sencillo, mire. Como está negativo, lo deja positivo. Entonces quedaría 12,56R igual a 2000 partido por R. Hasta ahí. ¿Están de acuerdo conmigo? Vayan preguntando si es que no. ¿Ya? ¿Y ahora qué podríamos hacer, Esteban?
esta medida que está aquí, el r al cuadrado, como está dividiendo, lo podemos dejar expresado multiplicando. Para que la r con el r cuadrado pueda multiplicarse. ¿Cuánto nos daría eso? R por r al cuadrado. R elevado a ¿cuánto? A 3. Y el 12,56 que está multiplicando a las R, ¿qué haríamos con él? Ahí, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Haga el cálculo. A ver, voy a hacer el cálculo también con la calculadora. 2000 dividido 12,56 nos da, vamos a escribirlo por ahí, R cubo nos da 159, todos los decimales posibles, chiquillos. En general aquí uno intenta colocar todos los decimales posibles. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué vamos a hacer con este valor? Para poder saber el valor de R, ¿qué tenemos que aplicar? ¿Cómo encontramos el valor de R? ¿Cómo lo encuentran? Sí, bien, bien Esteban. Como es elevada a 3, entonces tenemos que calcular la raíz cúbica de ese valor. Voy a poner lo que diría la calculadora. Así mismo. Y de esa manera usted obtiene el valor. ¿Cuánto le da el valor de R? Raíz cúbica de 159,2356688. APP puede darme con dos decimales nomás. Bien, Esteban. 5,42. Quiere decir que ese es el radio, el valor de R para optimizar el área. Y si ese es el valor de R, ¿cuánto es el valor de H? ¿Se acuerda cómo habíamos despejado la H? ¿Se acuerda cuánto era H? H era igual a 1000 partido por, eso, 3,14. Lo voy a reescribir por aquí. Sabíamos que H era igual a 1000 partido por 3,14 R, R cuadrado, ¿o no? Algo así. Sí, R al cuadrado. Entonces, si ya sabemos el valor de R, usted puede determinar el valor de H. 1000 partido por 3,14 por 5,42 al cuadrado. Si lo va a meter todo junto a la calculadora, ponga paréntesis a los lados, porque está escribiendo muchas cosas en el denominador. ¿Cuánto le da el valor de H? $10,84, excelente. Bien, Esteban. Y una forma, esos serían los valores. Miren, yo aquí les voy a ir para que vean un poquito. Acá dejo siempre expresado pi, pero ustedes podrían reemplazarlo perfectamente como lo hicimos nosotros, 3,14 nomás. Ya que es el desarrollo que se ofrece, pero en realidad se puede reemplazar directamente por el número. Acá decía 6,28, ¿se acuerdan? Y eso es porque es 2 por 3,14. Pero ahí están los valores. R
y H. Ahora, ¿cómo uno verifica que realmente era un valor mínimo que minimiza el costo de la lata, en el fondo que se minimizó el área? Calculando la segunda derivada, que en este caso, si usted calcula la segunda derivada y reemplaza el valor de R y le da un valor positivo, quiere decir que se minimiza. Al contrario, si da un valor positivo es un mínimo y si da un valor negativo es un máximo. En este caso, debiera dar positivo. Ahora, ¿cómo es la A? Si a usted no le queda claro así, podemos dejarlo como, ¿cómo se derivaría la expresión? Mire, nosotros quedamos en 12,56, ¿era el valor? 12,56 R menos 2000 R al cuadrado, pero negativo, a la menos 2. Entonces, si quisiéramos haber derivado, nos quedaba 12,56 por 1 menos 2000 por el menos 2 y R quedaría elevado a menos 3. Y ahí recién reemplazan el valor de R, si aplican el criterio de la segunda derivada, que es solo para verificar si realmente es un mínimo, ¿ya? Porque a veces nos dice aquí, a veces en el enunciado, chiquillos, no dice que van a minimizar o maximizar, solo dice que van a optimizar. Entonces usted tiene que averiguar ahí si es máximo o mínimo. En ese sentido, para ahorrarse la tablita, puede aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, el último ejercicio que me gustaría que hiciéramos es este. Solo 3 ejercicios por hoy. El miércoles seguimos con más. Y ya el próximo viernes estaríamos terminando esta guía, si no me equivoco. Sí, 18 de junio estaríamos terminando la guía. Y ya para el 23 de junio, recuerden, el RP4 que se acerca. 23 de junio es el cumpleaños de mi hija. Eso, vamos con este ejercicio. Vamos todos juntos, podemos ir revisando. Dice así: un granjero que dispone de 750 metros de cerca desea cercar un área rectangular y luego dividirla en 4 corrales iguales con un cercado paralelo a un lado del rectángulo, como se muestra ahí en la figura. Miren el dibujo. Dice acá, determine las dimensiones de cada corral optimizando la función área e interprete dichos resultados. Me dicen lo que vamos a optimizar. No sabemos si es máximo o mínimo, pero eso es lo que vamos a optimizar. Tenemos un dato que es arriba, dice un granjero dispone de 750 metros de cerca. ¿Qué podemos hacer con esos 750 metros? A ver. ¿Qué se podría hacer? Esos 750 metros, ¿qué representan? ¿Qué están representando en este contexto? Corresponden al perímetro, ¿verdad, Esteban? Entonces, ¿dónde los reemplazamos? ¿En cuál de las dos fórmulas? Esta fórmula representa el perímetro, por lo tanto, en el lugar de la P vamos a reemplazar esos 750 metros. O sea, nos va a quedar algo así. 750 es igual a 5x más 8y. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué es lo que vamos a optimizar? ¿El área o el perímetro? En la última parte dice, determine las dimensiones de cada corral optimizando la función área. Bien, Esteban. Entonces, si vamos a optimizar el área, quiere decir que es la función que vamos a derivar. Y dice x por y. Y nosotros necesitamos que todo tenga x o que todo tenga y. Así que en este caso, vamos a despejar la y
en esta ecuación y lo vamos a reemplazar acá, en la y donde debería estar acá. Así que si despejamos y, ¿qué hacemos primero? Si aquí está la y, primero esto que está acá va a pasar restando al otro lado. Nos queda 750 menos 5x, y todo eso igual a 8y. Y como lo que quiero despejar es y, entonces el 8 que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda que y es igual a 750 menos 5x, y todo eso partido por 8. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Entonces la función que queremos optimizar, que es x por y, ahora va a quedar representada como x por, y aquí tenemos la expresión. Esto era y. 750 menos 5x partido por 8. Anote hasta aquí por mientras. $750 menos 5x partido por 8. Si borramos aquí, mire, hagamos el desarrollo ahora. Yo tengo espacio aquí, ¿cierto? Mire aquí, voy a dejar espacio. Área sería igual a x por, paréntesis, ¿no es cierto? 750 menos 5x, y todo eso partido por 8. ¿Cómo desarrollo esto? ¿Cómo se puede desarrollar? Ojo, el primero con el primero con el segundo, es decir, 750x menos x por 5x, 5 y x al cuadrado. Y todo eso partido por 8. Eso quiere decir que va cada uno partido por 8. Entonces vamos a poder escribir esto con un solo número. Vayan calculando ustedes esos números. ¿Se entiende hasta ahí? Por favor, vayan preguntando si no se entiende. ¿Cuáles serían entonces los numeritos? Si lo escribimos para que no quede con fracción, sino que solo un decimal, una expresión numérica. 750 dividido 8 y menos 5 dividido 8. Vayan calculando ustedes. $93,75, muy bien, Esteban. 93,75x menos, y 5 dividido 8 es 0,625x cuadrado. Así que ahí tiene la función a, área, y esa es la función que usted va a derivar y a igualar a 0. Vaya haciendo eso entonces. La derivada de la función nos quedaría 93,75 por la derivada de x, que es 1, menos 0,625 por la derivada de x cuadrado, que sería 2x. O sea, le va a quedar algo así. Vaya calculando usted también, haciendo y verificando los valores. Ahí, Esteban, ahí vaya verificando usted también que llegó a esos valores, y luego entonces, ¿sí? ¿Te da los mismos?
Entonces ahora esta expresión que acabamos de encontrar es la que igualamos a 0 para encontrar el valor crítico. Ahí. Como está negativo, lo podemos dejar positivo. Y luego el valor que está multiplicando a la x puede pasar dividiendo. Y ahí usted obtiene el valor crítico. Bien, Esteban. X nos da 75. Esta vez decía optimizar, así que no sabemos si es máximo o mínimo. ¿Cómo podemos averiguar esa información, Esteban? Tendríamos que derivar otra vez la función. Eso, calcula entonces la doble derivada. Vamos a derivar. Y luego de eso calcular la segunda derivada, pero evaluada en el 75 que tenemos acá. Entonces, ¿cuánto sería la segunda derivada? Si derivamos 93,75, esto nos va a dar 0. Más la derivada de menos 1,25x nos quedaría menos 1,25 por x, por la derivada de x que es 1. Así que la derivada, la doble derivada, en realidad nos da menos 1,25. ¿Te dio lo mismo, Esteban? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la segunda derivada a', digamos, en x igual a 75, no tenemos dónde reemplazarla, es que decir que este número se mantiene, es decir, sigue siendo menos 1,25. Y eso es un valor menor que 0. Por lo tanto, x igual a 75, ¿es un máximo o un mínimo? Es un máximo, ¿cierto? Porque es al revés. Como nos dio un valor negativo, entonces x igual a 75 es un máximo. Y con eso podemos decir que esa es la dimensión que maximiza, en este caso, el área. Usted termina de calcular x y como ya habíamos despejado el valor de y, lo puede reemplazar ahí y obtener el valor de y numérico. Y debiera ser 46,9. Y ahí tiene las dimensiones que maximizan el área. El área del corral. Ahí está. Y esas serían las dimensiones. Se preguntan de cuánto, x por y. X de largo y de ancho. Mire con el problema que vamos a partir el día miércoles, ¿ya? Yo les voy a encargar, chiquillos, que lo vayan revisando. Yo creo que hasta este ejercicio voy a dejarles puesto en la plataforma para que lo revisen, ¿ya? Y la idea es que el próximo miércoles podamos revisar este ejercicio y continuar con los otros. Hay un montón de ejercicios. Acá me van a dar un dato. Ese dato que tienen ahí, ¿a qué corresponde? ¿Al área o al volumen? Dice, se cuenta con 1.200 centímetros cuadrados de material para hacer una caja de base cuadrada y la parte superior abierta. Determine las dimensiones de la caja optimizando el volumen e interprete dichos resultados. Entonces, este dato que tenemos acá, como habla de centímetros cuadrados, estamos hablando de área. Por lo tanto, esos 1.200 usted los va a reemplazar en el valor del A. O sea que esos 1.200 corresponden a 4 por h por x más x cuadrado. Entonces, despejamos h en esta ecuación y la reemplazamos en esa otra porque aquí dice optimizando el volumen. Esa es la función que ustedes van a derivar. ¿Ya? Espero que lo hagan, se los dejo de tarea para que
practiquen y empecemos con ese ejercicio la próxima semana. Haga su intento. Ya cualquier cosita me puede ir preguntando también al correo. Bien, entonces, para ir finiquitando, haciendo el cierre ya de la clase, paso a paso. Lo primero que uno tiene que hacer entonces, cuando uno lee un tipo de problema que tiene que ver con optimizar, ¿qué sería? Aparte de que es identificar, ¿no es cierto?, todas las variables que están involucradas acá. Una vez que identifica las variables involucradas, que lo voy a escribir acá, identificar variables, y también identificar la función a optimizar. Recuerden que generalmente el dato que a usted le dan siempre es el contrario a la función que usted va a optimizar. Entonces aquí recuerden, reemplazar el dato que le dan despejar una de las dos variables, cualquiera de las dos, despejo una variable y luego de despejar la variable, reemplazar la expresión encontrada en la función a optimizar. Si usted reemplaza la variable encontrada en la función a optimizar, va a poder continuar con derivar esa función, luego encontrar valores críticos, ¿cierto? Y finalmente responder lo que se pregunta, ¿ya? Esto está como más resumido. Bueno, les encargo entonces, ejercicio número 4, queda de tarea para ustedes. Lo vamos a revisar el próximo miércoles, ¿ya? Así que eso, chiquillos, los vamos a dejar hasta aquí. Yo voy a detener la grabación mientras tanto. Y Abelino, ¿estás por ahí? Me habías hecho una consulta.